Otro principado, la cultura pop, las culturas populares, que diseminan la rebeldía, la revolución, el levantamiento y la anarquía. A través de... ¿Usted ve las músicas que escuchan ahora los chiquillos? Qué terrible, pues, hermano, para nosotros, para los que conocemos al Señor. Uno ve ahí, hermano, ve en su máxima expresión, hermano, esta anarquía, esta revolución, esta rebeldía que el diablo ha puesto en el corazón de nuestros jóvenes, que se rebelan contra todo sistema establecido y contra Dios mismo. Porque ese es el trabajo de los principados, a través de las culturas, de las leyes, a través del entretenimiento, permear toda maldad. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre Santo, gracias en esta hora porque hemos leído su palabra, gracias porque nos ha permitido compartir un tiempo de alabanza, Señor, pero es momento de instruirnos. Es tiempo, Señor, de sentarnos a la mesa y poder ser instruidos, Señor, en su palabra, de poder ser preparados, Señor, a través de ella para toda buena obra, Señor. Permítanos en esta hora, Espíritu Santo, poder recibir de usted, Señor, esa dirección, ese alimento, esa instrucción, esa dirección, para poder caminar en este Evangelio Santo, agradándole a usted, Señor, agradando a su corazón. Espíritu Santo, tome dominio de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, y del predicador, para que al momento de hablar usted sea, Señor, hablando a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. No todo. Por ahí. Amén. Hace un tiempo atrás, usted lo sabe, el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes esta serie acerca de la armadura de Dios. Es una necesidad que nace en el corazón de Dios, el poder compartir este tema, que la verdad es que es bien amplio. Ya vamos con este, sería el cuarto sermón acerca de la armadura de Dios. No todos han estado en todos los mensajes, pero recuerde que los puede volver a escuchar, ¿cierto? Ahí en la página, en diosestaaquí.cl, ahí está, en predicaciones, usted entra y los puede volver a escuchar, porque yo estoy convencido de que esto nace en el corazón de Dios. Aleluya. Es una instrucción que el Espíritu Santo está haciendo a esta iglesia, porque nos está preparando para ser una iglesia que camine firme en los caminos del Señor. Que no seamos fáciles de ser derribados ni derrotados por las tinieblas. El apóstol Pablo está preparando, luego de haberle enseñado varias cosas fundamentales a la iglesia de Éfeso, entre ellas cuál es nuestra posición delante de la presencia del Señor. El Señor reprenda todo espíritu inmundo, hermano. Bendito sea el Señor. Han habido muchas luchas en este último tiempo, y en estos días en especial han habido muchas luchas, porque yo creo que en este lugar Dios está preparando a un pequeño remanente que se va a levantar poderoso en las manos de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón, y yo lo puedo ver, lo puedo observar, puedo ver cómo el Señor está usando a sus hijos, a sus hijas. Dios está permitiendo el crecimiento en su iglesia. Y eso es algo maravilloso, y es muy difícil de lograr a veces en las iglesias, hermano. ¿Sabe usted que hay iglesias grandes que a veces la gente lleva años en las congregaciones y no hay ningún crecimiento espiritual en su vida? Siempre hay un tambaleo, siempre hay un ir y venir, siempre un vaivén espiritualmente. Dice por ahí Judas que son muchos de ellos como nubes sin agua, dice, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, porque no hay una firmeza en su vida. Que el Señor tenga misericordia, porque hay mucho pueblo, hermano, que va a la iglesia, que asiste,
pero lleva una vida del evangelio superficial. Un evangelio light, como se dice. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Amén. Porque el Señor ha llamado a sus hijos y a sus hijas que nosotros podamos ser un pueblo valiente, no un pueblo cobarde, porque dice que los cobardes son los primeros de la lista que van a ser echados al lago de fuego. Que el Señor nos ayude, porque Él está preparando un ejército poderoso en las manos del Señor. Y cuando el apóstol Pablo está preparando a la iglesia de Éfeso, le dice: nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, nosotros estamos bendecidos, hemos sido adoptados después de que vivíamos en tinieblas. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. El Señor ha hecho cosas nuevas con nosotros. Pero hay un enemigo que desde el día en que nosotros nos volvimos al Señor, Él ha armado toda una estructura para derribar todo lo que Dios construye. Desde un inicio, desde cuando Él se reveló estando en el cielo y fue expulsado del cielo de Dios, desde ese momento que Él siempre se ha propuesto derribar todos los planes de Dios. Pero nosotros sabemos de antemano que esta historia ya está contada y Cristo es el vencedor por los siglos de los siglos. Y que el enemigo fue vencido, y en especial en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, que el Señor exhibió públicamente a todos esos espíritus inmundos, triunfando sobre ellos en la cruz, y los venció por los siglos de los siglos. Amén. Esta historia ya tiene un final, pero mientras nosotros estemos en este lado de la eternidad, la iglesia de Cristo, dijo el Señor, ustedes van a sufrir aflicción. Vamos a vivir en una guerra espiritual. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Clarito, estamos en una guerra espiritual. Y eso es lo que hemos venido desmenuzando en estos 3 primeros sermones que hemos hablado acerca de la armadura de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de esta estructura que el enemigo ha levantado, ha organizado para que usted y yo caigamos. No hay otro objetivo. No hay otro objetivo que el desacreditar a Dios y a la obra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea el Señor. Pero esa vida abundante que Dios nos ha prometido, que tenemos en Cristo, muchas veces se ve afectada espiritualmente. Porque a veces no tenemos toda la armadura de Dios. A veces no se nos escapa un poco la conciencia de que estamos en una guerra espiritual. Que estamos en una batalla permanente espiritualmente. Que nuestros hijos son atacados permanentemente. Amén. Por las corrientes del mundo y por las huestes del enemigo. Sí, Señor, amén. Nosotros mismos, nuestras esposas, los esposos, los hijos, las familias de Dios están dentro de un cronograma bien planificado por el reino de las tinieblas para que caigamos y nos alejemos de Dios. Para que usted y yo comencemos a dudar de Dios. Para que usted y yo debilitemos nuestra fe. ¿Cuál es esta estructura que el enemigo ha levantado? Y de eso vamos a hablar el día de hoy.
Bendito sea el Señor. Anda un mosco bien extraño, hermano. No. Sí. No, repréndalo mejor. A Belcebú, el señor de las moscas, capaz que lo haya mandado, el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Lo que hemos visto hasta aquí entonces nos ha dejado claro, en los 3 primeros capítulos de esta serie, nos ha dejado claro que estamos en guerra espiritual. Y en una guerra gana el que hace que el enemigo pierda súbditos. Ese gana, el que hace que su enemigo pierda súbditos. Es decir, nuestra victoria no solo es que permanezcamos firmes nosotros, sino que el reino de Dios llegue a cada persona, a cada familia y a cada ciudad. Esta guerra espiritual no es solo para que yo me mantenga firme, sino que estar suficientemente preparado por Dios, por el poder de su fuerza, estar apercibido para que Dios me use para llevar el reino de Dios al reino de las tinieblas. Con poder, con autoridad, con el amor de Dios, como lo hicimos el día de ayer, que el Señor nos dio la victoria. Y el amor del Señor abrazó a nuestro hermano Claudio, y el Señor quebrantó su corazón, su presencia invadió su vida, y aquí está, porque Dios ya estaba obrando en él. ¿Por qué? Porque usted y yo ya estábamos orando por ese trabajo. Estábamos orando por los vecinos de ese lugar. Estábamos orando por los que pasaran por ese lugar. Mucha gente recibió la palabra del Señor. Mucha gente escuchó su testimonio, hermana, hermano. Todos trabajaron ayer al Señor. Todos. El hermano Iván no sé cuánto rato estuvo hablándole a un joven que estaba rebelde. No quería escuchar. Y después de un rato terminó preguntándole dónde estaba la iglesia. A todos los que tomaron el micrófono, a los que no, orando, clamando, cada uno de ustedes el Señor nos llevó. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está haciendo en su iglesia, en este pequeño remanente. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo, nos está afirmando a nosotros para que a través de nosotros la gloria de Dios, el reino de Dios se extienda y podamos llevar el mensaje de la palabra del Señor con libertad, con gozo, con alegría, con buena disposición para trabajarle al Señor. Hasta el hermano JJ ahí andaba así, grabó todo el evento para la gloria del Señor, dando testimonio, y del sur una pastora estaba viendo la grabación y decía, gloria a Dios, siento la presencia de su Espíritu Santo. Aleluya. Estamos recién empezando. Grandes cosas el Señor va a hacer con nuestras vidas. Bendito sea su nombre. En esta guerra, el reino de las tinieblas no solo procurará la perdición de los escogidos, sino también que los que están cautivos por Satanás nunca atiendan al mensaje del Evangelio. Lo que hicimos ayer fue una lucha espiritual, una guerra espiritual. Bendito sea el Señor, pero el Señor nos dio victoria y nos va a seguir dando la victoria porque somos un pueblo que nos vamos a armar con toda la armadura de Dios y vamos a trabajar con la fuerza y el poder que Dios nos da. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿cómo el enemigo hace esto? ¿Cómo intenta destruir los planes? Desplegando toda una estructura jerárquica de demonios, planeando estratégicamente un sistema social, cultural y comunicacional que cierre los oídos espirituales de las personas al mensaje del Evangelio. Es toda una estructura social, cultural y comunicacional que el enemigo hace. A través de los medios de comunicación, a través de la política. Amén. A través de las culturas y las artes. Un sistema organizado que, por ejemplo, nos confunda respecto de cómo se conforma la familia, de cuáles son los principios divinos que conducen a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Él entra con la mentira.
El reino de las tinieblas no se manifiesta como los monstruos que son, sino como cultura, ideologías, como poder político y como falsas religiones. Así trabaja el enemigo. Y así es la estructura, mi hermano. Mire usted, lo primero que nombra en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha. ¿Qué decía antes la Belén? No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra del Señor, sino contra principados. Vamos a ahondar en esto, hermano. Vamos a desglosar cuál es la labor que tienen cada uno de estos 4 niveles jerárquicos. Que el Señor los reprenda de antemano, amén. Según el diccionario bíblico Vine, la palabra principado viene del griego arque, ¿ya? Que significa principio, dicho de las 4 puntas de un lienzo, un gobierno. Se usa de seres supramundanos que ejercen autoridad y que reciben el nombre de principados. Gloria a Dios para siempre. ¿Quiere ver un principado? Mire todo sistema que pervierte la verdad, que exalta al hombre, que excluye lo santo, que lo destruye, que lo profana, que abusa del débil y que llama luz a las tinieblas o bueno a lo malo ante los ojos de Dios. Ahí usted está viendo un principado. No lo va a ver cara a cara, pero va a ver cómo trabaja. Vamos a dar algunos ejemplos de principados. ¿Se acuerda usted la palabra del Señor menciona a Moloc? Era un principado, era un dios. Generalmente Moloc es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza como un báculo. Según la interpretación tradicional, los sacrificios preferidos por Moloc eran los niños. Había todo un culto que le sacrificaban niños, en especial recién nacidos. Y Moloc, esta estatua siempre tenía un fuego, permanentemente le tenían fuego, y ahí echaban a los niños como sacrificio. Donde se menciona el culto de Moloc y se lo asocia con la práctica de pasar un niño por el fuego, con las descripciones de la religión púnica en las fuentes clásicas. Acuérdese usted que el Señor le habló al pueblo de Israel cuando le dijo que no debían pasar a sus hijos por fuego. A eso se refería, porque esto era parte de la tradición o de la religión o del paganismo de los pueblos cananeos, antes que llegara incluso el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra de Canaán. Otro ejemplo de principado, Astarté, ¿lo he escuchado nombrar? Lujuria como espiritualidad. Adoración en libertad del sexo en todas sus perversiones antinaturales. Que hoy por hoy, hermano, en Estados Unidos creo que era que querían legalizar la pedofilia. Aquí en Chile, pero aquí no avanzaron tanto como allá. Y estaba detrás el del móvil, detrás de promover esa ley. Entonces detrás de esto hay toda una ideología, todo un paganismo, hay toda una influencia de un principado, de un gobernador principal que promueve todo este tipo de cosas. Astarté era eso. Mire, según el diccionario bíblico de Smith, Astarté, la principal divinidad femenina de los fenicios, llamada Istar por los asirios y Astarté por los griegos y romanos. Algunos escritores antiguos lo identifican con la luna. Sin embargo, la Istar asiria no era la diosa lunar, sino el planeta Venus, y muchos identificaban a Astarté con la diosa Venus o Afrodita, así como la planta de ese nombre. Es cierto que el culto de Astarté llegó a identificarse con el de Venus y que este culto estaba vinculado a los ritos más impuros, como lo demuestra la estrecha relación de esta diosa con la diosa Acera, nombrada ahí en el libro de los Reyes. Y hay toda una cultura, hermano, hoy en día, no es solo de ese tiempo, no es que en ese tiempo nomás hubiera este sacrificio de los niños, no es que solamente en ese tiempo hubiera prácticamente una adoración a la perversión en el plano sexual. Hoy por hoy también es así, y lo vemos incluso
con la intención de promoverlo a través de leyes y de legalizar esas conductas antinaturales que la palabra del Señor condena profundamente. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude para que sigamos nosotros clamando al Señor, para que ninguno de estos principados tome posesión de nuestro país, hermano, de nuestras comunas, de nuestras regiones, de nuestro país. Bendito sea el nombre del Señor, el Señor reprenda. Está el otro Dios que también es nombrado en el Nuevo Testamento, el Dios Mamón, el Dios de la avaricia, una economía idolatrada. En la Biblia Mamón se personifica como símbolo de las riquezas, en Lucas y en Mateo. En algunas traducciones aparece también, pero en otras se traduce como abundancia deshonesta o similar, dando así a entender que lo que quiso decir Jesús fue que no se puede servir a Dios y a la riqueza en el sentido de estar esclavizado por el amor al dinero. Que el Señor nos ayude, porque sabe usted que hasta incluso en la iglesia hoy en día, como que, sobre todo en las iglesias más modernas, como que le dan mucha importancia a que la gente no sea pobre, hermano. Yo he escuchado pastores que se dicen ser pastores y después apóstoles, que dicen que la pobreza es una maldición de Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Usted cree eso, no? ¿Que la pobreza es una maldición de Dios? No. Pero son principados, son ideologías estratégicas de las tinieblas que tratan que permean la sociedad, los que no son hijos de Dios, que idolatran todo este tipo de cosas. Ahí tiene usted, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los niños. Se me olvidó mencionar que antes los pasaban por el fuego, pero hoy en día les venden pastillitas y les hacen procedimientos para que aborten. Otro principado, la cultura pop, las culturas populares, que diseminan la rebeldía, la revolución, el levantamiento y la anarquía a través de... ¿Usted ve las músicas que escuchan ahora los chiquillos? Qué terrible, por hermano, para nosotros, para los que conocemos al Señor. Uno ve ahí, hermano, ve en su máxima expresión, hermano, esta anarquía, esta revolución, esta rebeldía que el diablo ha puesto en el corazón de nuestros jóvenes, que se rebelan contra todo sistema establecido y contra Dios mismo. Porque ese es el trabajo de los principados, a través de las culturas, de las leyes, a través del entretenimiento, permear toda maldad. Que el Señor nos ayude. Y por último, los reinos de este mundo, que suprimen o que distorsionan la verdad de Dios a través de sus sistemas gubernamentales. Todos estos principados, todas estas estrategias que ocupan, no son ideas, son estructuras dirigidas por principados espirituales que dominan en el mundo utilizando estrategias progresistas en personas influyentes que predican, por ejemplo, el amor propio. ¿Se ha fijado que hoy en día lo que más uno encuentra son estos tipos que dan charlas motivacionales? ¿Se ha fijado? Y que no, que tú tienes que repetirte que tú puedes hacerlo, que tú vales mucho, que nadie te diga que no vales porque tú sí vales. Y entran de una manera, hermano, con esa psicología, pero detrás de esa psicología están estos principados. Está este poder del enemigo para que la gente se sienta tan grande, tan importante, que no necesite a Dios. Que el Señor nos ayude. Personas influyentes que predican amor propio, sistemas religiosos que elevan el espíritu hacia Dios, que no es el Dios de la Biblia. Sistemas religiosos que hablan de estar más cerca de Dios, pero sin arrepentimiento ni santidad. Y el corazón del Evangelio es arrepentimiento. El corazón del mensaje de Cristo
es ir por el mundo y prediquen que se arrepientan de sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Traiga el letrero, Pablito, el que hicimos, el más oscurito, por favor. Está ahí en el pasillo, hijo. Sistemas de religiones dijimos que hablan de estar más cerca de Dios, pero sin arrepentimiento ni santidad. El Señor dijo, sed santo porque yo soy santo. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. En síntesis, los principados son una estructura principal de jerarquía organizada de inteligencia espiritual satánica. Déjela ahí nomás, pues, ahí, hijo, para que se siente nomás. Después me decía, el pastor me dejó sentar. Lo voy a repetir. En síntesis, lo que hemos visto de los principados son una estructura principal de jerarquía organizada de inteligencia espiritual satánica. Son los primeros que están al mando después de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Ese es el mensaje que nosotros entregamos. Cualquiera que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo nos liberta del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí están las manos de su pastor, ¿ves? El Señor lo libertó. Estaba con cadena amarrado y el Señor lo libertó. ¿A cuántos más los libertó el Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Esos son los principados. Vamos, sigamos. Las potestades. El término exousia se utiliza para denominar a seres angélicos, traducido potestades. ¿Ya? Esas potestades son autoridades delegadas que operan bajo jurisdicción. Es decir, son espíritus que operan dentro de los sistemas humanos. Esas son las potestades. Dentro de los sistemas humanos. ¿Ya? Sistemas de justicia o de leyes legislativos. En la economía de los países. En los gobiernos. En las falsas religiones. En los sistemas humanos. Estas potestades estructuran la opresión. Transforman la maldad que es personal en maldad institucional. Eso hacen las potestades. Materializan la maldad individual de la potestad y la canalizan a través de las leyes, la canalizan a través de los gobiernos, oprimen a la gente pobre, no hay ningún tipo de consideración por el pobre. Que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántos países vecinos? Hermano, nosotros estuvimos en Bolivia unos años atrás con mi esposa y era tan terrible poder ver, hermano, cómo la gente la tenían tan limitada, hermano. Teniendo los países riqueza. El mismo Perú, ¿cuánto no le robaron a ese país? ¿Cuánto no oprimieron a esa gente? Hoy día estamos viendo la opresión, todo lo que robaron en Argentina, todo lo que han robado en Venezuela, hermano. Los sistemas opresivos, de gobiernos opresivos, que le prometen al pueblo que todas las riquezas del país van a ser distribuidas para todos iguales. O sea, todos van a ser pobres, por hermano, si no hay otra. Pero sobre ello, ahí hay una potestad. Una potestad que está en el gobierno, otra que está en la economía, y otra que está en la cultura, en las artes y así. Esas son las potestades. Que el Señor nos ayude. Gobernadores de las tinieblas, viene de escotos de este siglo, señores del mundo, eso también lo vimos anteriormente. Pero mire, según Besson, son potencias universales de las tinieblas, los dominadores de este mundo de tinieblas. El contexto, no tenemos lucha contra carne y sangre, muestra que no se trata aquí de potentados terrenos, sino de potencias espirituales, que bajo la voluntad permisiva de Dios y como consecuencia del pecado humano, ejercen una autoridad satánica y por ello hostil sobre el mundo en su actual condición de tiniebla espiritual. En pocas palabras, es cuando la gente voluntariamente rechaza al Señor y le abre la puerta al paganismo. Le abre la puerta a estos gobernadores de las tinieblas, que rechazan voluntariamente el Evangelio de Cristo. Hay países
Hay sistemas, hay tribus que rechazan el Evangelio de Cristo. Hay países o tipos de gobierno, de dictadura, que rechazan el Evangelio de Cristo y lo prohíben. Se lo prohíben a su gente. Y con eso están dejando que entre un gobernador de las tinieblas. Porque mire, Estados Unidos puede ser lo que sea, pero ellos se autodeclaran como un Estado, como un país cristiano. Y con eso ellos están declarando que no son gobernados por estos gobernadores de las tinieblas. Y por eso tienen tanta lucha, y por eso tienen tanta guerra, y por eso los persiguen tanto. No voy a defenderlo como país porque nosotros no pertenecemos a ningún reino de este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Y por último, ¿contra quién es la lucha? Dijimos principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Eso, Pablito. Esto viene de la palabra neumáticos, ¿ya? Siempre connota la idea de invisibilidad y poder. Esta palabra tiene cognados verbales, son nombres en acádico, ugarítico, arábico y etópico. Voy a hablar en español mejor, ¿ya? Ellos no tienen territorio físico, las huestes. No tienen no como los gobernadores o como los principados, como las potestades, que ellos tienen un lugar para que ellos operen. Las huestes no. Ellas son enviadas como batallones de guerra. ¿O no ha sentido usted a veces que está en lo mejor y siente un ataque terrible a su vida, a su familia, a su entorno, en su trabajo? Para donde usted salga, tiene lucha y tiene oposición. ¿Ha pasado por tiempos así? Se enferma, problemas con la esposa que no hace caso. Hable usted, Señor. Con los hijos desobedientes, con los hijos que le acusan, con los hijos que traicionan. Y no solo hablo de hijos de sangre, sino espiritualmente. Que uno ora, los bendice, los ayuda, los apoya. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Amén. Bendito eres. Basta que uno cometa así uno no. Amén. Y se olvida de todo el amor, todo el cariño que se ha sembrado. Sí, Señor. Y uno comienza a ver luchas y comienza a vivir cosas que uno dice, Señor, pero esto es incomprensible. ¿Por qué pasa esto con esta persona? No hay ninguna razón lógica para que una persona a veces reaccione así con uno. Bendito es tu nombre, Señor. Pero Dios permite que se levanten estas huestes y a veces toma a los que están menos apercibidos espiritualmente. Amén. Y nos hieren y nos afectan porque esperamos de cualquier otro lado el ataque, pero no de ahí. ¿Por qué? Porque hay una estrategia, hermanos amados. Si el problema no es con la hermana, con el hermano, con el hijo, con la esposa, el problema no es con ellos, no es con carne y sangre, no es con el presidente. ¿Cierto, hermano Juanito? Ya estamos convencidos, ya estamos en el 4º capítulo. No es con el presidente, no es con los que vienen ahora a postularse, no es con ellos. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad que se encargan, hermano, de que usted y yo apaguemos nuestra fe, que usted y yo nos deslicemos, que caigamos, que dejemos de mirar al blanco perfecto que es Cristo y nos debilitemos y caigamos, y junto con nosotros cae el que está al lado, al otro lado, el que está allá, el que está acá, los hijos, los amigos, los hermanos. Chuta, ¿qué pasó con el pastor? ¿Cómo se llama el pastor? El de Estados Unidos, tirémosle para allá porque hay uno bueno aquí en Chile, pero Jimmy Swaggart, que falleció hace poquito. Un hombre tremendamente usado por el Señor, por el Espíritu Santo, con dones preciosos del Señor, hermano.
y cayó con una mujer, fue infiel a su esposa. Y el enemigo, hermano, hizo fiesta con eso, porque con él cayeron todo esto. Todos estos que no miran al Señor, sino que miran al hombre. Que no están firmes con la armadura que el Señor nos ha dado. Si el Señor dice, nosotros fortaleceos en el pastor y en el Señor de su fuerza. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, Iglesia de Cristo. Para ir terminando, en realidad vamos a terminar a fin de año, yo creo. Hay mucho que podemos aprender, hermanos, nosotros de esto, pero no quisiera terminar sin antes mencionar el primero de los aspectos de la armadura que nosotros ya debemos comenzar a entender que debemos tenerla y que debemos trabajar y pedirle ayuda al Señor para que podamos ser armados con su armadura. ¿Cuántos quieren estar armados con la armadura de Dios? ¿Cuántos quieren permanecer firmes en el Señor para que Dios nos siga usando? Aleluya. Pablo nos está diciendo, estás en un campo de batalla espiritual, pero Dios ha provisto para ti fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y además pone a nuestra disposición la propia armadura de Dios, porque aquí no dice la armadura del cristiano, ¿se fija? Dice, vestido de toda la armadura de Pablo, dice o no. Es de Dios esta armadura, por hermano. Y Dios nos concede el privilegio de poder usar la armadura de Dios y ponerla en nosotros. ¿Se acuerda cuando quisieron ponerle la armadura de Saúl a David? Cuando fue a matar al gigante, ¿qué pasó? No le quedaba. Si David era flaquito comparado con Saúl. Entonces él dijo, no, yo no puedo usar esto porque esta armadura no es mía. Bueno, esta armadura que vamos a comenzar a desmenuzar hoy, con por lo menos la primera parte, es la armadura que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. ¿En qué momento yo debo usar la armadura de Dios? En todo momento. Partamos por ahí. En todo momento, iglesia. Incluso dentro de la misma iglesia. Oh, pero ¿cómo va a estar en la iglesia? ¿Y de qué me voy a protegerse? Aquí somos todos hermanos. Aquí todos tenemos el amor del Señor. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros venimos de afuera influenciados con ideas que se superponen, que se sobreponen, se ponen encima de la enseñanza bíblica o ideas que están distorsionadas acerca de Dios, las cuales debemos someter a la palabra de Dios y no a nuestras ideas preconcebidas. Por eso nosotros tenemos que armarnos con la armadura de Dios, porque incluso nuestra forma de pensar tenemos que someterla a la palabra de Dios, que es la que nos va a ir armando en esta noche. ¿Amén? ¿Cómo puedo tomar esa armadura? Y aquí vamos a entrar a lo que dice primero acá. Por tanto, dice el versículo 13, miren, 4 sermones, llevamos 3 versículos. 10, 11 y 12. Ahora vamos al 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar. Y dice el 14, estad pues firmes, como ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En los tiempos bíblicos, ceñir los lomos con un cinturón era una acción práctica para recoger la túnica y permitir la libertad de movimiento. ¿Ya? Especialmente para tareas físicas o prepararse para la batalla. Ceñir los lomos era un cinturón, amada iglesia, que usaba el soldado romano para que al momento de desplazarse o de entrar en batalla cuerpo a cuerpo, la túnica no le impidiera moverse, para que no se enredara. Entonces tomaban la túnica y se la ponían y se la recogían sobre el cinturón y les quedaba una túnica más corta con más libertad de
movimiento. Ahora el Señor nos dice a través de Pablo que nosotros debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa esto? Que debemos ceñir nuestra vestidura con la verdad, se refiere a la verdad de Dios, la verdad revelada en la Biblia y especialmente en Jesucristo. Esto es importante que lo vamos estableciendo de primer plano. Ya debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, no mi verdad, no la verdad de la institución, la verdad de Dios, que es a través de su palabra, a través de Cristo. Amén. Los espíritus del reino de las tinieblas obedecen a su rey, que es el mentiroso y padre de mentira. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que el diablo era mentiroso y padre de mentira. El principal propósito de Satanás es atacar a la credibilidad de Dios, o sea, que la gente crea en Él, que crea en Dios. Eso es el principal propósito. Vaya anotando esos tips que son muy importantes. Yo sé que llevamos algunos minutos, pero no quiero que nos vamos a la casa sin que entendamos este primer aspecto de la armadura con la que tenemos que comenzar a armarnos. ¿Ya? Que es ¿en pintura bíblica? Ya no importa. El Señor nos muestra que la verdad es la que nos va a dar libertad de movimiento. Recuerde cuando el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede libertar es Cristo, y Cristo dijo que era el camino, la verdad y la vida. Los espíritus inmundos lo que quieren, dirigidos por Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere atacar a la credibilidad de Dios. Y nosotros, usted y yo, por ser parte del reino de Dios, somos su objetivo más señalado. Una de las verdades que nunca debemos perder de vista, amada iglesia del Señor, escúchenme, una de las verdades que nunca debemos perder de vista es que como seres humanos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Esas son verdades fundamentales que nunca debemos perder de vista. Pablo decía, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Nunca perder de vista esta gran verdad. El enemigo quiere hacer creer al hombre, al ser humano, que no necesitamos a Dios. Por todo lo que ya hemos visto hasta aquí. Que podemos vivir sin Dios. Eso es lo que el enemigo procura. Hacernos creer incluso a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios, que podemos vivir sin Dios. No sé, en la casa yo igual puedo escuchar mensajes. Lo hemos dicho hartas veces ese ejemplo. Así no importa, hoy el día domingo nomás. Hay hartos hermanos que son domingueros. Entonces ahí no hay una relación con el Señor, no hay firmeza espiritual ahí. Son blancos fáciles. E incluso el enemigo infla nuestro ego para hacernos creer que hay cosas más importantes en nosotros que Dios mismo. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién hacemos mentiroso? A Dios. Si nosotros decimos que no hemos pecado, a Él le hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Vimos anteriormente en uno de los capítulos el caso de Adán y Eva. ¿Se acuerda cuando el enemigo fue y le dijo, así que Dios te dijo que se iban a morir si se comían el fruto? No, le dijo el enemigo. ¿Qué le dijo? Ustedes van a ser igual, van a ser semejantes a Dios. Ahí está la mentira. O la media verdad. Serán semejantes a Él. En cuanto a saber el bien y el mal,
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el enemigo quiere hacer creer que la desobediencia les hará iguales a Dios, la mentira es el arma predilecta de las tinieblas para hacernos dudar de todo lo que es Dios, de su amor, de su gracia, de su fidelidad, y con esto enredarnos en nuestra vestimenta espiritual para tropezar y caer, ya que sin Dios solamente estamos destinados a caer. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos ayude, iglesia, para que usted y yo, cuando hablemos del Señor, o cuando abramos nuestros labios, sea para hablar de la verdad del Señor, la verdad del Evangelio, no hablar de otras cosas, evitar muchas conversaciones. ¿Se acuerda que vimos que una de las cosas que más debilitaban al cristiano, cuáles eran? Conversar mucho. A veces somos buenos para conversar los cristianos, pero lo que menos hablamos es de la Escritura. ¿Y qué es lo que nos edifica? Hoy te fijaste la falda que andaba trayendo la hermanita. Hermano, ya no viene ni con corbata a la iglesia. Empezamos a fijarnos en cosas que no tienen ningún sentido conversarlas, hermano. A menos que usted doble sus rodillas y le diga, Señor, ¿por qué pasa esto? Ayúdeme a entender. Que no todas las cosas van a ser como a mí me gustan. No tienen por qué gustarme a mí. Tienen que gustarle al Señor. O Dios cambia al hermano o Dios me cambia a mí. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Si hay cosas que no nos gustan, en uno de los dos lados tiene que estar el cambio. Pero ese cambio no va a ser hablando del hermano o de la hermana o del pastor. Ese cambio va a estar cuando usted se humilla a la presencia del Señor en oración. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida. Se lo digo con testimonio propio. Que el Señor nos ayude para que no nos enredemos, hermanos, en nuestra vestimenta espiritual. Para que no tropecemos, para que no caigamos. Hace un rato decíamos que aún dentro de la iglesia debíamos usar nuestra armadura. Y el cinto de la verdad de Dios es lo que nos permite vivir libremente y ser esclavos del error en todo lugar. Aquí nos estamos refiriendo a la verdadera enseñanza bíblica, hermano. Porque aún desde nuestros púlpitos a veces se enseñan verdades distorsionadas o medias verdades. Por eso, dentro de la iglesia también tenemos que estar con la armadura de Dios, con ese cinto de la verdad. Porque nosotros las personas podemos equivocarnos y nos equivocamos. Pero si yo estoy en la verdad de Dios, y aquí vamos a entrar en tierra derecha. Vemos a predicadores que tuercen las Escrituras para su propio beneficio o incluso por no prepararnos bíblicamente también enseñamos medias verdades. Nuestro Maestro Jesucristo enseñó y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero debemos esforzarnos por conocer la verdad de Dios, que es su palabra. Y aquí una pregunta, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio y todavía no podemos enseñar doctrinas básicas que alejan al pueblo de Dios del error? Es una pregunta para los que llevamos un poquito más de tiempo en el Evangelio. ¿Cuántos años llevamos? Y todavía no somos capaces de poder enseñar una doctrina básica que aleje al pueblo del Señor del error. Esa es una pregunta para meditar. Desde que nos convertimos a Cristo debemos escudriñar las Escrituras, iglesia. Menos TikTok, menos Facebook, menos Instagram, menos teleserie, menos televisión y más Escritura. Más palabra, iglesia, prepárese. Lea la palabra del Señor. ¿Sabe que se nota cuando alguien comienza a leer, a escudriñar la Biblia? Se le nota. Porque la palabra del Señor no es cualquier libro de sabiduría o un libro sapiensal o de psicología elevada. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor hace vida y hace transformaciones a aquellos que la consumen con fe.
Y a usted el Señor le dio un don maravilloso que se llama el don de la fe. Por lo tanto, cuando usted lee la palabra, esa palabra cobra vida en usted. No podemos ser igual después que leemos la palabra del Señor. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio nosotros? Aleluya. Con esto vamos a terminar. Algunos ejemplos de no tener el cinto de la verdad. Por ejemplo, caer en la mentira de que la mujer es dueña de su propio cuerpo y por lo tanto decide si termina o no con el embarazo. Ese es un ejemplo de no tener el cinto de la verdad. ¿Y sabe que hay cristianos que creen que son pro aborto? No sé qué Biblia, qué versión leyeron, pero la palabra del Señor dice que 6 cosas aborrece Jehová, más 7 las manos que derraman sangre inocente. Es clara la palabra. Otra cosa, caer en la mentira de que no debo estudiar mucho la Biblia porque la mucha letra mata. Antes se decía mucho eso en la iglesia. La mucha letra mata, pero no se refiere al estudio de la Escritura. El espiritual juzga al espiritual y andamos buscando en qué se equivoca alguien para criticarlo. Y a veces dividen a la iglesia con eso. En lugar de eso deberíamos esforzarnos en mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Caer en la autosuficiencia, porque ya ese es el otro extremo, caer en la autosuficiencia porque ya me preparé, soy profesional, o me ha ido bien en los negocios, me ha ido bien en esto, en aquello. Entonces abandonamos nuestra dependencia de Dios y en el poder de su fuerza. Y eso es tan de ser humano, hermano. Es tan de hombre, tan natural que es eso, ensoberbecernos, enorgullecernos cuando tenemos logros en nuestra vida. Hay gente que a veces no ha tenido nada en toda su vida y de pronto le va bien en un negocio o le va bien en una empresa y hermano, y mira a todo el mundo por encima del hombro. Se creen superiores a todo. En su vida le ganaron a nadie, pero le dieron a una buena y después son los inhumanos más grandes, hermano. ¿Sí o no? Y hay muchos que son cristianos, hermano, y que les va bien en la vida. Incluso dentro de la iglesia hay gente que es educada, que es gente profesional. Yo he conocido hermanos que son profesionales y miran en menos a los que no son profesionales. Porque para ellos es más importante el logro humano que lo que Cristo hizo en la cruz. Si el Señor Jesucristo murió en la cruz y Él dijo que Él no hace acepción de personas, que para Él somos todos iguales. Cante bonito, cante feo, tenga más educación, tenga menos educación, lleve 50 años en el Evangelio o se volvió al Señor ayer, todos para el Señor somos parejitos y valemos lo mismo. Más que todos los tesoros de este mundo. No hay nadie que valga más que el otro. No hay nadie que se pueda sentir superior a otro, porque si es así, no tiene el cinto de la verdad. Tiene una mentira puesta aquí en los ojos espirituales que no le permite ver la gloria de Dios. Y en cualquier momento ese hombre, esa mujer puede caer. Incluso dice la palabra del Señor que hay muchos de ellos que profetizan, que hacen milagros. Pero cuando venga el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Que el Señor nos ayude para que ninguno de estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, en lugares celestiales, hermano, vengan a influenciar a nuestro país. Oremos por nuestro país. Oremos por nuestros gobernantes, amada iglesia. Roguemos al Señor que el poder de su Espíritu Santo, sus ángeles, la oración de su iglesia, hermano, la oración del justo puede mucho. Dios nos ha llamado a librar una batalla espiritual contra todas estas acechanzas del enemigo, para que el día de mañana no lamentemos leyes ni influencias que ataquen a nuestros hijos, a nuestros nietos. El Señor viene pronto, amén, pero no todavía. El Señor viene pronto, pero yo quiero que mis hijas, mis hijos, mis hermanos, los hijos de mis hermanos puedan vivir libres, con la libertad que Cristo nos hace libres,
para poder servirle en la verdad de Dios. Y si al mundo, a los jefes no les gusta la verdad, lamentable por él, pero usted y yo debemos seguir la verdad de Cristo. El Señor nos ha mandado a vivir armados con la armadura de Dios, y el primer aspecto que esta noche el Señor nos enseñó es que debemos ser hombres y mujeres de verdad, que debemos andar con la verdad de Dios por delante. No seamos cristianos falsos, no seamos cristianos superficiales, hipócritas, que vivamos una careta de cristianos, sino que seamos hombres y mujeres que amamos a Dios de corazón, sinceramente. Fallamos, amén. Es el primer aspecto que resaltamos en esta noche, que somos pecadores, que somos faltos, y por eso estamos en este lugar. Lo que le decía a mi hermanita Magali el otro día a alguien por ahí que le discutía. ¿Se acuerda que usted me contó? Y usted le dijo, no, yo no soy santa. Y es lo que nosotros decimos, no somos santos. Nosotros somos faltos ante la presencia del Señor. Y por eso estamos en este lugar. Porque necesitamos el perdón, necesitamos que cada día el Señor corte nuestras cadenas. Necesitamos que el Espíritu Santo cada día nos capacite con su poder y con su fuerza para no caer, sino que permanecer firme. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar al Señor, porque ¿sabe qué? Necesitamos más oración. Iglesia del Señor, necesitamos más oración. Necesitamos que Dios nos ayude. Bendito sea el amor del Señor. Necesitamos que cada día el Señor corte nuestras cadenas, hermanos de iglesia. Que el Señor nos liberte de todo ataque del enemigo. Necesitamos que cada día el Señor nos liberte, hermano, de toda influencia de principado, potestades, de huestes, hermano, que nos quieren alejar del propósito de Dios. Iglesia, enfoquémonos en servir a Dios con la verdad por delante. Que el Señor nos ayude. Señor, trae a mi corazón una experiencia que vivió el rey David. ¿Sabe que el rey David fue un hombre que amaba mucho al Señor? ¿Usted ama al Señor? David amaba mucho al Señor. Dice la palabra del Señor, pero eso no le eximió de vivir luchas y dificultades en su vida, porque él también vivía una guerra espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Él también vivía una guerra espiritual. ¿Y sabe quién se le levantó? Se le levantó su propio hijo Absalón. ¿Se acuerda esa historia? Su propio hijo, al que él amaba, se le levantó. En contra de él se le sublevó. ¿Porque usted creía que estos espíritus de rebeldía, estas huestes de maldad, estos principados son de ahora? No, amada iglesia. Si estos demonios se rebelaron con Satanás desde mucho antes de la creación, y el Señor los expulsó de su presencia, y de ahí que ellos se organizaron para que todo lo que Dios hiciera ellos lo pudieran destruir. Siempre han existido estos espíritus rebeldes, hermano, que se levantan contra los hombres y las mujeres de Dios, y siempre se van a levantar y le van a dar por donde más le duele. Y David se sintió con este dolor en su corazón y escribió este salmo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido así? Atacados, resistidos, que nos quieren herir. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amada iglesia, no importa cuál sea el plan que el enemigo haya querido levantar para destruirle, para botarle a usted, el Señor es su salvación. El Señor es nuestra fortaleza, iglesia. Él es la fuerza de nuestra vida y Él es nuestra salvación. Él no nos abandonará, Él no nos dejará huérfanos. Él es el que nos protege, Él es el que nos defiende. Aunque millares se levantaren contra mí, el Señor me dará la victoria. Diga conmigo, el Señor dará la victoria. El Señor dará la victoria. No hay ningún plan, ninguna estrategia de las tinieblas, hermano, que le vaya a derrotar. Confíe en su Señor y en el poder de su fuerza.